Mis amados hermanos, muy buenas noches. Les saludo en el nombre de Jesús. Eh, Primero, pedirles mil disculpas porque no he podido continuar con los días, con los 40 días. Y hoy me reincorporo nuevamente. Estaba un poquito delicado de salud. Y bueno, vamos a empezar a continuar nuestro estudio. Gracias a Dios estoy mucho mejor. Y vamos a continuar con nuestras enseñanzas que ya están programadas para la gloria del Señor, ¿sí? No dejando de recordar, ya saben hermanos, siempre lo he dicho, Isaías 55 de Dios, ¿no? Buscar a Dios mientras estés cercano, llamarle mientras esté cerca de nosotros, para que Él haga las cosas conforme a su voluntad en nosotros, amén. Hoy vamos a hablar sobre Dios está lejos de mí. Dios está lejos de mí, está lejos de ti. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es lo que tenemos que entender y comprender? ¿Mm? Vamos a comenzar con ese pequeño concepto. Siempre empezamos así. Y vamos a realmente a meditar en esto. ¿Será que Dios está lejos de mí? ¿O es que yo me alejo de Dios? Porque decir Dios está lejos de mí, no. Es nosotros nos alejamos de Dios. Entonces nuestro pensamiento es así errado, ¿no? Dios está lejos de mí. No me cumplió esto, no me ayudó en esto. Dios no está conmigo, eso es lo que pensamos. Pero debemos de aprender a discernir entre lo correcto e incorrecto. Las cosas que hacemos y las que no hacemos, las cosas que debemos hacer y las que no debemos hacer. Cuando hacemos si está bien o está mal. Y debemos consultar, orar y preguntar al Señor si lo que estamos haciendo está realmente bien y es conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que muchas veces fallamos y sentimos que Dios no está con nosotros. ¿Por qué? Porque hacemos lo que nosotros queremos y no dejamos que Dios haga su perfecta voluntad en nosotros. Entonces debemos aprender a discernir, hermano, entre lo correcto y lo incorrecto. Pedir ayuda a Dios y ver realmente, ¿no?, lo que es incorrecto para no cometer errores. Debemos saber que Él ya está aquí. Él ya está aquí. Él no está lejos de nosotros. Él está aquí. Él nos va a ayudar en nuestras circunstancias. Cuando nosotros reconocemos que hemos cometido un error, Él nos ayuda. Cuando nosotros reconocemos que hemos hecho mal, hemos obrado mal, Él nos ayuda. Pero nunca olvides, hermano, hermana, que Dios ya está aquí. Dios ya está aquí. Solamente somos nosotros los que pensamos que Dios no está acá. Pensamos que Dios no está de nuestro lado. Pensamos que Dios está lejos. Pero el que aleja a Dios somos nosotros mismos. Porque nosotros dejamos de orar, dejamos de congregar, dejamos de meditar, dejamos de estudiar la palabra. Dejamos muchas cosas que nos llevan a la comunión íntima con Dios. Por eso es que nos apartamos de Él y decimos muchas veces: Dios está lejos de mí. ¿Porque no te respondió? ¿Porque no te ayudó? ¿Porque no te sacó del problema? No, hermano, porque no te bendijo. No, nosotros nos alejamos de Él. Porque humanamente nos resentimos. Porque humanamente creemos en nosotros mismos y no ponemos nuestra confianza en Dios realmente. Entonces, ¿cómo llamó Jesús, no? ¿Cómo llamó a Jesús? ¿Mm? ¿Cómo le llamó? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios está con nosotros, está en todo momento, en todo tiempo, en todos lados, pero nosotros no sabemos aprender a discernir todavía que Dios está de nuestro lado, que Dios está ahí, cuidándonos, guiándonos, hablándonos en todo momento. Nosotros estuvimos separados de Dios por medio del pecado. Eso es algo que todos conocemos, sabemos. Hemos estado separados por medio del pecado. ¿Mm? Isaías 59:2. Vamos a ir al libro de Isaías, Antiguo Testamento. ¿Sí? Libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Vamos a leerlo. ¿Sí? Vamos a leer el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. ¿Sí? Dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Nuestros pecados han hecho que nosotros nos apartemos de la presencia de Dios, que tengamos esa vergüenza, ese miedo
¿no? De acercarnos a Dios. Y por eso que decimos muchas veces, Dios está lejos de mí. No, Dios no está lejos de ti. Dios está ahí. Dios está esperando que tú te reconcilies, que tú le hables, que tú ores, te arrodilles, te humilles y que le pidas perdón a Dios y que vuelvas a caminar, que vuelvas a entender, que vuelvas a seguir. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que son tus pecados los que te han separado de Dios. A causa de tus pecados y de esos pecados, Él se aleja y ya no los escuchará. Por causa del pecado, nos alejamos de Dios y Dios ya no escucha nuestra oración. Porque estamos en pecado. Pero cuando nosotros volvemos, nos reconciliamos, pedimos perdón y nos arrepentimos, Dios está dispuesto a escuchar nuestra oración y a lavarnos, a limpiarnos y a darnos una nueva oportunidad. Entonces, cuando nacemos de nuevo, ya no hay más separación. Solo debemos cuidar nuestra salvación. Amén. Vamos a cambiarlo hoy. Entonces vamos a ver 6 puntos importantes. Primer punto, vamos al libro de los Salmos. Salmos capítulo 46. ¿Sí? Vamos al libro de los Salmos, un poquito más atrás. Libro de los Salmos, capítulo 46. Vamos a ver. Capítulo 46, versículo 1. ¿Qué dice la Biblia? Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Por qué no confiamos en Dios? ¿Por qué dejamos de confiar de algunos que confían plenamente en Dios? Porque pensamos y creemos que Dios no va a resolver nuestros problemas. Pensamos y creemos que con nuestras propias fuerzas vamos a lograr todo. No. Dios es el que nos ayuda, el que nos fortalece, el que nos da esa fuerza. Él es nuestro pronto auxilio. Dios es nuestro amparo, en Él podemos confiar, detenernos y decir: Señor, ayúdame. Él es nuestra fortaleza. Para el director, entonces, en este caso, para el director en este caso la ocasión, porque Él es el director, Él es el que maneja de todos nosotros. Entonces debemos nosotros realmente confiar en Dios. Dios es nuestro refugio, es nuestra fuerza. Siempre Dios va a estar dispuesto a ayudarnos en tiempos de dificultad, en tiempos de desolación, en tiempos de angustia, en tiempos de depresión, de desesperación. Dios nos va a ayudar, pero tenemos que aprender a confiar, hermanos. Dios está siempre presente. Él nos auxilia de todo momento, de todo lo que nos pueda pasar. Él nos auxilia. Punto 2. Cree en su palabra. Mateo 28, 20. Vamos al Nuevo Testamento. Cree en su palabra. Mateo 28, 20. Vamos a ver. Libro Nuevo Testamento. Libro de los Evangelios. Mateo 28, 20. Vamos a ver. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dice. Vamos a leerlo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La palabra te tiene que confortar. Te tiene que confortar. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Todos los mandatos que Dios ha dado. Tenemos que enseñar a las personas nuevas que recién conocen, que recién se entregan a Cristo Jesús, que recién vienen a conocer la palabra de Dios. Y que tengan por seguro esto, que Dios está con cada uno de nosotros, de ustedes, hasta el fin de los tiempos, siempre y cuando nosotros cumplamos la voluntad y los mandamientos que Dios nos manda a cumplir. Amén. Filemón 6. Vamos al tercer punto, Filemón. Vamos al libro de Filemón, versículo 6. Vamos a ir al libro de Filemón, está en el Nuevo Testamento. Vamos a buscarlo. Filemón, ¿sí? Vamos al libro de Filemón. Libro de Filemón 1:6. Vamos a ver qué dice la Biblia. Tercer punto, importantísimo. Filemón 1:6 dice: para que la participación de su fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Vamos a leerlo
En otra versión te lo voy a leer para que me entiendas. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad, o sea, el amor que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Pide a Dios que pongas en práctica el amor y la fe que Dios te ha dado para que las demás personas confíen también en Dios y vean que hay un Dios que existe, hay un Dios poderoso, hay un Dios que te va a salvar, que te va a dar nueva vida, para que sigas y seas perfectamente entero para el servicio de Dios. Punto 4. Jesús vino y nos encontró para darnos vida eterna y librarnos de todo pecado. Jesús, recordemos que Jesús murió en la cruz por nosotros, llevó nuestras enfermedades, nuestros pecados y nos hizo libre de todo. Vamos al libro de Romanos, ¿sí? Libro de Romanos, capítulo 8, libro de Romanos, capítulo 8, versículo 11, ¿ya? Romanos 8:11, ¿qué dice la Biblia? Vamos a leerlo. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Lo voy a leer en otra versión, quiero que entiendas este versículo. Dice: el espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo espíritu que vive en ustedes. Entonces recordemos que ese mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos, también vive en nosotros y nos ha dado vida, nos ha dado esperanza, nos ha dado una fe, nos ha dado ese amor, nos ha dado todo lo que Dios tiene para nosotros para ponerlo por obra y ser ejemplo de los demás. Entonces no es que Dios esté lejos de ti, Dios está ahí, Dios te ha dado todo, pero somos nosotros los que nos alejamos y alejamos a Dios de nosotros. Amén. Punto 5. Resiste la tentación de orar erradamente. ¿Por qué? Porque muchas veces oramos repetitivamente, repetimos lo mismo, no sabemos qué orar, no sabemos qué decir, y todos los días digo lo mismo. No, la oración, la mejor oración que dejó el Padre fue Mateo capítulo 6, cuando Jesús ora: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, muchas veces, ¿por qué no nos sentamos a analizar qué es la verdadera oración del Padre nuestro? ¿Por qué decimos Padre nuestro? ¿Te comportas como hijo que estás en los cielos? ¿Realmente merezco realmente? ¿No? Entonces son cosas que nosotros tenemos que analizar. Hay un estudio de esa oración. Entonces, si nosotros vemos que esto realmente, nos damos cuenta que estamos orando erradamente, nos vamos a dar cuenta que estamos lejos de Dios. Tenemos que aprender a orar, tenemos que aprender, doblar nuestras rodillas, encontrarnos con Dios en su presencia mediante la oración. La oración es la comunicación y la mejor oración es hablar el Padre Nuestro y analizar qué significa el Padre Nuestro. De ahí vienen las partes donde tú vas a tener que orar por tu familia, por las personas, por nuestro país, por cada distrito, por cada nación, por todo en general, por todo. Amén. Entonces, Dios está acá. Recuerda, Isaías 55:6. Vamos a leerlo porque eso es algo que tenemos que recordar siempre. Isaías 55:6 lo voy a leer rápidamente. Dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Busquemos a Dios, hermano. Busquemos a Dios. Y punto 6, para terminar, vamos a leer el libro de Gálatas. Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Si Cristo vive en mí, Dios está conmigo, Dios está cerca de mí. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí y en ti, amado hermano. Que Dios te bendiga, mis amados hermanos. Continuaremos el día 15 para seguir meditando la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Espero que haya sido de mucha edificación este mensaje. Nos vemos hasta el día de mañana.